Vámonos con otros temas que, bueno, finalmente van a incidir lo de Ovidio Guzmán en lo que pasó concretamente en lo que pase la próxima semana con la reunión trilateral allá aquí en nuestro país. Vamos con Arlén Ramírez Uresti. Ella es internacionalista y académica. Arlén, un gusto como siempre que nos regales unos minutos. Muchas gracias, Paco. Un gusto, como siempre, estar con el auditorio de Mega Noticias. Gracias, Arlén. A ver, el lunes, prácticamente el domingo en la tarde, con la llegada del presidente de los Estados Unidos, arranca esta cumbre trilateral, llamada también la cumbre de los tres amigos. ¿Cómo llegan? ¿Cómo consideras que llega cada uno de los tres amigos? Bueno, pues llegan con una agenda regional y una vinculación trilateral con muchas áreas de oportunidad, ¿no? En los últimos años hemos visto un cierto alejamiento político y diplomático que, si bien no ha eliminado la importancia de la relación, sí, por supuesto, ha pausado en algunos sentidos, por ejemplo, la operatividad del TEMEC. Llega a México en el marco de disputas comerciales importantes, con un tema de seguridad preocupante, pero también con temas como la migración y el medio ambiente, todavía con muchos acuerdos por cumplir y en los cuales seguramente a México se le van a encomendar importantes tareas para poder potenciar el desarrollo de la región. La cumbre se va a desarrollar en medio de muchas diferencias entre los gobiernos del tratado. Viene, por supuesto, el tema de las disputas, las consultas, los paneles en la perspectiva, todo el tema del tratado comercial. ¿Cómo se va a avanzar en esa materia? Bueno, definitivamente todo este clima previo que hemos estado viendo con las disputas en materia energética, pues han puesto un ánimo de especulación, pero esta cumbre llega justamente, tú sabes, en política no hay coincidencias, ¿no? Y esta cumbre llega justo a fortalecer la imagen ante los inversionistas, a dar una cara de unidad y a invitar, por supuesto, al gobierno de México a replantear la directriz de la política pública en materia energética. Es importante señalar, Paco, que en este contexto el gobierno de México tendrá que adoptar compromisos realistas, fáciles de cumplir, para lograr que entonces la agenda regional no solamente sume al desarrollo y al crecimiento, sino también a una estabilidad ante un año 2023 que se antoja bastante complejo en el tema económico y de crecimiento para los tres países. Mencionabas tú el tema de que en la política nada es casual. Y te pregunto, aprovecho esto que mencionas, casual la captura de Ovidio Guzmán, cuando evidentemente se va a tocar el tema de la seguridad, el tema del tráfico de drogas, el tema del fentanilo. Definitivamente no es coincidencia. Hace unos días la Casa Blanca anunciaba justamente la gran preocupación que hay por el tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos, pero también en los últimos años en Estados Unidos y en Canadá se ha dado el mayor número de decesos por el consumo de este estupefaciente. Ya se ha declarado en Estados Unidos una epidemia en el consumo de opioides, y esto, por supuesto, en tiempos políticos, ¿no? Porque prácticamente tanto el gobierno de México como el gobierno de los Estados Unidos están en la recta final, en momentos de cumplir o no la agenda prometida en las elecciones anteriores, que puede permitir o no pasar la estafeta al partido que actualmente gobierna en ambas naciones. Y en ese sentido, la presión con la que llega a México el presidente Biden es muchísima. En materia de seguridad, en materia de control del crimen organizado y sobre todo del consumo de estupefacientes, al presidente Joe Biden se le está complicando muchísimo la agenda. Esta detención, ¿no? Por supuesto que es a la vista de los medios y de la agenda bilateral, pues una muestra de buena voluntad. Sin embargo, es algo que se había perseguido desde 2019 y que ante la liberación en su primera detención, en la primera captura, pues México había dejado bastante que desear por parte o hacia los Estados Unidos. Esto mostraría por parte de México cooperación, bajaría los posibles conflictos que pudiera tener Joe Biden con diputados que dirían: ¿a qué vas a México si México no ha cumplido?
Definitivamente podría abonar a este cambio, es un tema de percepción, ¿no? Y lo que hoy se ve es la muestra de voluntad del gobierno mexicano para ir siguiendo un poco la hoja de ruta, ¿no? La ruta de navegación que requiere el gobierno de los Estados Unidos para asegurar que del otro lado de la frontera las cosas empiezan a controlarse un poco más. En realidad, esto que vemos el día de hoy, si se consolida, por ejemplo, la extradición y el gobierno de México da las facilidades para que el proceso se lleve a cabo de forma completa y de acuerdo a derecho, entonces se completaría un círculo de cooperación importante. Sin embargo, hay que recordar que el gobierno de México ha cancelado mecanismos de cooperación en materia de seguridad importantes, ¿no? Los temas con la DEA, por ejemplo, han quedado en el tintero. Entonces, todo esto va sumando a estos rezagos en la política bilateral y sobre todo en los mecanismos de cooperación que se tenían desde hace muchas décadas con el gobierno de los Estados Unidos. Déjame preguntarte, Arlene, otro tema fundamental y que también tampoco es casual que el presidente Biden haya hablado de ello ayer, es el tema de la migración, ¿sí? Claro. Y aquí te preguntaría, un acuerdo en el que habla de recibir a 30,000 al mes, pero también de mandar a 30,000 a México. ¿Es bueno este acuerdo? Pues mira, este acuerdo definitivamente, aunque ya ocurre, ¿no? Porque hemos visto totalmente el tercer desbordada país la seguro, frontera. ¿no? Exactamente, ¿no? Esto solamente viene a concretar una política migratoria que de ninguno de los dos lados ha sido eficiente. Aquí hay que destacar y comentar con tu auditorio, Paco, que lo que ha sucedido justamente es que del lado mexicano no hay una política migratoria clara ni eficiente. Y del lado de los Estados Unidos se le ha complicado muchísimo al presidente Biden por temas políticos el poder seguir con una línea, ¿no? En la política migratoria. Se han dejado muchos temas rezagados de aquel lado, y justamente lo que vemos hoy es la adquisición de un compromiso que para México es un reto impresionante, porque sabemos que no solamente no hay recursos, no hay infraestructura, no hay capacitación, y México está incumpliendo en temas de derechos humanos de forma terrible, ¿no? Con el tema de los migrantes. Este regreso habla, por supuesto, pues de que eventualmente el título 42 pudiera cambiar de nombre, pero que finalmente será lo que quizá le dé al Partido Demócrata, ¿no? Una esperanza para poder refrendar el triunfo en las próximas elecciones. Y por parte del presidente Biden, pues quizá dar la percepción a sus electores, ¿no? De que en realidad tuvo este dominio del tema migratorio que tanto ha lastimado a los migrantes y a las personas que están esperando un juicio migratorio hacia los Estados Unidos. Déjame preguntarte también, dentro de esta cumbre trilateral, es la primera visita de Joe Biden, lo hará y así también hay que subrayarlo. El AIFA, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, va a recibir sus primeras 2 visitas oficiales, el domingo y el lunes. ¿Tiene alguna significación? Sí, definitivamente, ¿no? Es un guiño, es un acto de reciprocidad ante las concesiones que está realizando el gobierno de México para la agenda de la cumbre y sobre todo en el mecanismo de cooperación que se vislumbra a partir de la cumbre. En realidad, este primer guiño lo hizo el primer ministro Trudeau, ¿no? Con la buena voluntad, una muestra totalmente diplomática, ¿no? De hacer sintonía con la petición del gobierno mexicano. Y en el caso del presidente Joe Biden, pues este cambio de instrucción y esta confirmación de último momento por parte de la Casa Blanca, pues por supuesto pareciera que entonces se corresponde, ¿no? En una reciprocidad prácticamente perfecta a este gesto que muestra el gobierno de México con la captura reciente de Ovidio Guzmán. Es importantísimo este acto porque finalmente pues hay que reconocer que el AIFA no tiene las certificaciones de seguridad internacionales que se requieren y menos para vuelos de esta seguridad, ¿no? De este nivel y de este protocolo. Los trayectos del aeropuerto a la Ciudad de México pues son tramos en donde difícilmente
difícilmente se puede tener un operativo de menor intensidad. El tener líderes de esta magnitud, de este calibre en el territorio nacional implica una movilización muy importante que seguramente pues tendrá que estar bastante controlada, pero que además pone de manifiesto pues el compromiso de México de afinar lo que sea necesario para dejar el aeropuerto a la altura de este tipo de visitas. Pues ya veremos al presidente López Obrador y el presidente Biden haciendo el trayecto del AIFA hacia Palacio Nacional en La Bestia. Ya lo veremos. Pero bueno, rápidamente, ¿qué impacto tiene, Arlen Ramírez, qué impacto tiene para México lo que está pasando en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos? No tienen un presidente. No, es un tema que por supuesto nos involucra muchísimo, sobre todo porque el Partido Republicano en la antesala de las elecciones intermedias de noviembre pasado tuvo un despliegue bastante importante a ras de piso, de actividades políticas para llegar a los migrantes mexicanos. Lo que estamos viendo, por supuesto, pues es el impacto del trumpismo, no de la presencia de Donald Trump, sino por supuesto de acciones políticas en un cambio de filosofía radical del partido. Y esto podría, de alguna forma, pues confirmar que en algún momento, como se ha dicho, pues a México le va mejor con el Partido Republicano que con el Partido Demócrata, ¿no? En temas de migración, en temas de economía, etcétera. Yo creo que esto podría abrir la puerta no solamente a que en estas transiciones políticas que se darán en los dos países, pues México y Estados Unidos puedan construir una nueva agenda, que se retome el tema de la cooperación bilateral, pero en realidad en una relación ganar-ganar, con nuevos temas, con nuevas prioridades y sobre todo pues con nuevos retos que abordan a las dos naciones. Arlen Ramírez, agradecido tu opinión y tu punto de vista en esta cumbre de líderes de América del Norte. Te agradezco. Muchas gracias por la invitación, un gusto. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Vámonos con otros temas.